Buenas, buenas noches. Me llamo Luca Del Pieri. Vamos a ver ahora lo que es el armado de una PC. Y como primero que nada, ver las diferentes partes que la componen, más o menos cómo funciona, por qué es que por qué es que existen, porque a medida que fue evolucionando, eh, desde la computadora más primitiva se fueron agregando partes para mejorar la usabilidad, los diferentes... estoy agregando, de eso uniendo, eh, para hacer que a medida que va generando mayor demanda, los usuarios pueda haber un hardware que esté a la altura, hasta llegar a la computadora que conocemos hoy y que seguramente en el futuro eh, siga cambiando igual que lo hace ahora. Así que, primero que nada, para ponerse a armar una computadora, lo único necesario es un destornillador para poner tornillos que mismo te los traen cuando compras cualquier hardware que lo requiera, y una pulsera antiestática que eh, en el pasado era crucial tener una pulsera antiestática porque los componentes de una computadora son muy sensibles a la electricidad. Trabajan con voltajes muy bajos. Entonces, la electrónica podría haber sido eh, con tocarla y tener un poco de estática en el cuerpo, los componentes se quemaban. Entonces, una pulsera antiestática lo que hacía era descargar a la persona que esté manipulando los diferentes componentes de una computadora y así poder trabajar con seguridad. Hoy en día los PCB, que es sobre lo que están montados todos los circuitos, no, no tienen ese riesgo porque vienen recubiertos de una capa antiestática. Entonces no hay riesgo. Pero el que quiere tener una, por las dudas, no está de más. Así que bueno, arrancamos con lo que son las partes de una computadora. Primero que nada, está montada sobre una motherboard o placa base o placa madre. Sobre la motherboard es que se coloca todo. Entonces, por ejemplo, acá este cuadrado es para lo que es el procesador o CPU. Acá, bueno, están las memorias RAM, todo eso lo vamos a ver en detalle, pero para que vayan viendo más o menos cómo es que se distribuye. Estos son puertos para poner diferentes periféricos, como una placa de video, puede ser. Por acá están todos los conectores, que es lo que se ve desde afuera, para conectar un monitor, para conectar el sonido, USBs. Y después, bueno, hay más que son los que se conectan con la fuente de alimentación, que es este de acá, para darle energía y que esto funcione. Algunas tienen un procesador gráfico integrado que hace que le quite menos trabajo, que le quite trabajo al procesador principal. Cuando se trata de procesamiento gráfico, eso suele ser algo que requiere bastante potencia. Entonces, tener un procesador gráfico dedicado, que sería este de acá, hace que el procesador principal pueda delegar las tareas y poder trabajar menos. Entonces, se ocupa de cosas lógicas y le destina todo lo que es gráfico para que mientras tanto lo haga eh, este procesador. Bueno, más o menos esas son las partes, después hay más partes, componentes, eh, pero eso es lo principal. A la hora de elegir lo que es una motherboard, hay que tener en cuenta diferentes aspectos. El primero es el tamaño. El tamaño depende de lo que uno quiera. Eh, Después, en la siguiente, vamos a ver
qué diferentes tamaños hay y para qué sirve cada uno. El procesador que uno le quiere poner a la computadora, porque no todas las motherboard son compatibles con todos los procesadores. Primero que nada, hay dos marcas de procesadores principales, que una es AMD y la otra es Intel. Entonces, cuando uno quiere elegir la motherboard, primero tiene que tener en cuenta qué procesador es el que le quiere poner. Y a su vez, una motherboard compatible con Intel no es compatible con todos los procesadores de Intel. Por lo que hay que tener muy en cuenta eso. Capaz que es compatible con algunos, capaz que uno más nuevo es compatible solamente con ese. Entonces es algo muy personalizado. Los slots de memoria RAM son la cantidad de puertos que tiene. Como acá vimos en la anterior, a ver, me deja volver. Estos de acá son los puertos de memoria. En este caso tiene dos. Acá uno y acá otro. Son estas rayas de acá. Entonces, si uno quiere poner una gran cantidad de memoria RAM, capaz que con dos es poco. Depende también mucho de lo que uno quiera y también lo vamos a ver más específicamente qué diferencias hay entre cuánta memoria RAM se le pone cuando veamos la memoria RAM. Los slots PCI Express, que son los en donde se colocan los periféricos, también hay algunos, las más viejas no traían, capaz que traían uno solo. Hoy en día ya vienen con mínimo 2 PCI Express, que para un usuario común o que se quiere poner una computadora para jugar o para hacer diseño, con uno o dos va a estar bien, porque en uno le ponen una tarjeta gráfica o también se puede agregar una placa Wi-Fi. También. Entonces, muchos PCI Express tampoco es que son cruciales, pero también depende mucho de lo que quiera cada uno. Los slots de almacenamiento, que es cuántos tiene para agregar, para poner diferentes discos duros o discos rígidos, que eso hoy en día tampoco es un problema porque vienen mínimo 4 generalmente y las unidades de almacenamiento son mucho más grandes que las que venían antes. Entonces capaz que uno antes podía comprar máximo un disco de 300 GB y hoy en día hay discos de más de 2 teras, es mucho más. Entonces, tampoco es tanto es un problema, lo que sí hay puertos que se llaman M2, que son mucho más rápidos, que eso sí no lo tienen todas porque es algo nuevo. Bueno, la gráfica integrada, que es esto que había dicho antes, de tener un procesador gráfico dedicado, además del CPU, eso no lo traen todas. Y es algo que generalmente traen las motherboards que son de gama media a gama alta. Y el LAN integrado es que no todas traen Wi-Fi, básicamente. Sí, todas van a tener la posibilidad para conectarse a Internet por un puerto de cable, que se llama RJ45, pero no tienen Wi-Fi muchas. Entonces, eso es algo que también se puede tener en cuenta, aunque también se puede agregar por el medio de un slot PCI Express, se le agrega para que tenga Wi-Fi. Todo esto son las diferentes partes que se van conectando a la computadora. Que las vamos a ver uno a uno para que quede bien claro. Estos son los diferentes tamaños que hay. El EATX es uno que es bien potente, porque mira, acá tiene como para poner 8 memorias RAM, en este caso tiene para 2 procesadores, es algo bastante experimental que se empezó a tratar de buscar como solución para, con la misma tecnología que tenían, poder hacer algo más potente, porque se estaban quedando cortos. Los programas cada vez requerían de más recursos y el hardware no avanzaba tan rápido. Entonces buscaron poder ampliarlo por medio de ponerle más cosas.
Hoy en día muchas de estas no se utilizan porque el hardware se pudo poner a la altura de lo que requería el software. Lo más común es esta, la ATX, que es la que seguramente todos tengamos en nuestra casa, y también la micro ATX, aunque un poco menos. Y la IATX es para los que son las computadoras Slim, que las llaman, que son un poco más chicas, entonces viene con un tamaño menor y con especificaciones menores, porque acá solamente tiene 2 puertos de RAM, en cambio este tiene 4, acá tiene un puerto PCI Express nada más, y esta tiene 4, esta tiene 3, entonces también influye en lo que va a traer una motherboard. Y la Pico ITX tampoco se usa, no es conocida, por lo menos acá en Argentina mucho no llegó, es también bastante antigua. Bueno, ¿qué cambia en lo que es el procesador para elegir una motherboard? Lo que habíamos dicho antes. Primero la marca es lo que primero se tiene que tener en cuenta. Segundo, la cantidad de pines, que es básicamente qué modelo de procesador se quiere utilizar. Justamente los diferentes sockets, que es como se llama a esto, que es donde se coloca el procesador, acá no está puesto el procesador, tiene pines, son todos esos puntitos que se ven ahí. Entonces depende, cada procesador trae diferente cantidad de pines y eso es lo que cambia de un modelo a otro. Hay más cosas que cambian, pero en lo físico que se ve es lo principal. Y bueno, la distribución de los pines viene a lo mismo, es dependiendo del modelo. Bueno, acá están se ven más grandes cómo son los slots para memoria RAM. Acá es donde van colocadas las memorias, van así. Y acá en este caso son 4, y se pueden conectar las 4 o se puede conectar una o 2, eso es indiferente y no importa un orden, se puede poner en cualquiera de los puertos. Acá se ven son los puertos PCI Express. Eh, estos dos son PCI Express y estos dos de abajo son PCI. Los PCI son más viejos y son más lentos. Hoy en día muchos ya no se ven, muchos no se usan. Directamente las cosas que se compren nuevas no van a traer PCI porque ya quedaron obsoletos. Y los PCI Express se usan y mucho y son muy versátiles. Por ejemplo, este de acá, que es más chiquito, es exactamente igual a este que está abajo más grande. Solamente que le faltan toda esta cantidad de pines. Esto es porque se puede conectar algo solamente con esto y funciona de manera igual, funciona correctamente. Acá se conectan, como hemos dicho, a una tarjeta de video o una tarjeta Wi-Fi. Eh, acá se ve la diferencia entre los pines, y mientras que el PCI eh, puede transmitir 133 megabytes en sentido único, o sea que 133 megabytes son como una foto por segundo. Podés pasar una foto por segundo por medio del PCI Express, del PCI. Y el PCI Express permite 6,4 gigabytes. Es como pasar 3 películas en un segundo, y en cambio en el PCI puedes pasar una foto. Es una diferencia abismal. Por eso es que el PCI ya no se ve casi y fue totalmente desplazado por el PCI Express. Perdón, profe, pero ¿me pones la que estaba dos imágenes antes, por favor? ¿Está? Acá.
¿Se escucha? Sí, se escucha. Carriles. Igualmente toda la clase queda grabada y después todas las diapositivas se las paso, así que no hay problema. Entonces, bueno, seguí con la que estabas. Eh, ¿Hasta ahora se entiende? ¿Bien? Sí, se entiende, claro. Bueno, seguimos. Sí, se entiende. Los PCI Express sirven para todo esto. Es muy versátil. Una placa de video o una placa de sonido. Estas casi nadie tiene, pero alguien que trabaja con sonido y que requiere de poder trabajar con una capacidad de procesamiento de sonido superior y con poder grabar a una calidad superior el sonido, es algo que es muy importante. Entonces se conecta desde el PCI Express. Una placa de red, que es para ponerle Wi-Fi a una computadora o Bluetooth, también sirve para eso. Que muchas veces vienen en una placa de red Wi-Fi, ya viene el Bluetooth en la misma placa. Una placa de TV que antes se usaba, que tenías una computadora, no tenías una tele, pero le ponías una placa de tele a la computadora y lo usabas como tele. Una unidad de almacenamiento. Esto es algo que se está usando ahora porque las unidades de almacenamiento, aunque son muy rápidas, lo que es el SSD, que son lo que vino nuevo después del HDD, que también lo vamos a ver más en profundidad cuando veamos unidades de almacenamiento, ya también se estaba quedando corto. Entonces, como el PCI Express es muy rápido, empezaron a conectar directamente las unidades de almacenamiento ahí. Y etcétera, porque el que quiera puede hacer un periférico para conectar el PCI Express y que mientras sea compatible va a funcionar. Entonces, cada fabricante puede desarrollar su producto específico. Por ejemplo, si una empresa necesita tener cierto procesamiento, lo puede hacer por medio del PCI Express y conectar su propio hardware. Acá una foto de lo que es una placa de video. Acá se ve cómo son los pines de un PCI Express, que es lo que conecta en los puertos que habíamos visto antes. Bueno, el procesador. El procesador es el que se encarga de toda la parte lógica, de hacer que la computadora funcione. Una computadora no funciona sola, sino que necesita alguien que se esté encargando de procesar todas las operaciones que le pide el usuario realizar. Entonces el procesador, por medio de millones de transistores que tiene adentro, realiza todas esas operaciones lógicas y las traduce en lo que vemos en una computadora. Pero atrás de eso hay un montón de unos y ceros que se están encargando de hacer todo lo que nosotros le pedimos hacer. Las diferencias entre los diferentes procesadores principalmente son estas tres, en lo que respecta a la potencia que tiene un procesador. Primero, la cantidad de núcleos, que es las unidades de trabajo que tiene, lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Los hilos, que son la cantidad de carriles que tiene por donde mandarle la información. Por ejemplo, tenés en un supermercado, hay una caja acá, otra caja acá y otra caja acá. Entonces, vos podés tener una única fila y de acá se van metiendo a las diferentes cajas. Y tenés una fila larguísima que se va por todo el supermercado. En cambio, cuando vos tenés varios hilos, lo que haces es diversificar las diferentes filas. Entonces vas a tener varias filas, una para cada caja.
y va a hacer que el flujo de información sea mucho más rápido y consuma menos. Y al consumir menos, eso hace que a su vez la velocidad aumente. Y segundo, y tercero, está la velocidad a la que trabaja, que es la cantidad de procesos que puede hacer por segundo el procesador. Un proceso es sumar dos números, multiplicarlos. Todo lo que se haga está basado en esas operaciones elementales. La suma, la multiplicación, la división y la resta. Entonces, cada operación que hace es un proceso. Un procesador trabaja con millones de procesos por segundo, que ni siquiera lo podemos contar. Ya los primeros procesadores trabajaban con velocidades altísimas, a lo que un humano está acostumbrado. Pero la realidad es que hoy en día trabajan mucho más rápido y por eso es la capacidad que podemos tener hasta en nuestras casas y sin tener un cuarto entero destinado a tener una computadora, como antes sí pasaba más que nada en las empresas que decidían tener una computadora. Acá se ven los núcleos. En este caso tenemos dos núcleos. Lo que se encargan los núcleos es que el procesador pueda encargarse de dos procesos al mismo tiempo. Como vimos con los hilos, en este caso sería cada núcleo sería una caja. Entonces, están separados, físicamente están separados dentro del procesador, y cada uno se encarga de su proceso, que después va todo junto para llegar al proceso final. Entonces, mientras uno hace algo, el otro puede hacer otra cosa y va yendo el flujo mucho más rápido. Bueno, de procesadores, como había dicho, tenemos dos marcas que lideran el mercado. Una es AMD y la otra es Intel. AMD se caracteriza por ser más baratos que los Intel y están dedicados a un procesamiento gráfico. O sea que si uno quiere una computadora para jugar o para diseñar en Photoshop o edición de video, el AMD va a estar más orientado a ese trabajo. En cambio, Intel está dedicado al procesamiento lógico, que es lo que uno puede encontrar, por ejemplo, si trabaja con archivos de texto muy amplios o en programación. Uno en ese caso requiere un procesamiento lógico, o con cosas de inteligencia artificial también. Son cosas que requieren de un procesamiento muy rápido y que es no gráfico, no es algo que uno vaya a ver. Y el flujo energético es que calientan menos, y al calentar menos son más rápidos. Y AMD calienta más, pero no quiere decir que sean menos potentes, porque hay Intels que son de la misma gama y calientan menos, pero son menos potentes que los AMD. Entonces también depende mucho de cada procesador. Hay muchas líneas de procesadores. Hay que ver específicamente qué es las especificaciones que uno quiere. Bueno, estos son los pines, que es la diferencia física que uno puede ver dentro de AMD e Intel. Intel tiene los pines en el socket, o sea, dentro de la placa madre, y acá tiene los contactos. Y AMD tiene los pines en el procesador y los contactos en el socket. Estas son las diferentes líneas de procesadores que existen. Acá los Core i9, 7, 5 y 3 son las diferentes gamas de lo que es
para el mercado común. El i9 es la más alta. El i7 es la que le sigue, que hasta hace poco era la más alta. Los i7 son, hace unos años venían siendo la gama alta y los i9 empezaron a salir hace 2 años para ir un escalón más arriba. Después están los i5, que son una gama media, y los i3, que son una gama media alta. Pero la realidad es que ninguno de estos procesadores son malos. Volviendo de nuevo, depende para lo que uno quiera. Si uno quiere una PC que funcione como una oficina, por ejemplo, para trabajar con textos o PowerPoint o jugar algún que otro juego, un i3 va a estar bien. Un i5 puede servir para uno que quiera hacer un procesamiento de imágenes en Photoshop, algo que busque mayores rendimientos, más rápido. Y el i7 ya es uno que va a poder bancarse cualquier requerimiento, ni hablar del i9. Entonces, estos son los que son para el mercado de computadoras comunes. Estos son los Pentium, que son la gama baja de estos. Los Atom son para notebooks o tablets o celulares, y los Celeron son más bajos que los Pentium y son muy poco potentes. Hoy en día no conviene invertir en un Celeron porque un i3 es una mucho mejor opción y el precio cambia, pero no es algo totalmente exagerado. Y los Xeon son los más potentes de todos, pero están destinados a servidores. Poner un Xeon dentro de una computadora común que va a usar alguien no tiene sentido, porque va a ser una capacidad de cómputo tan grande que ni siquiera poniendo un juego con los gráficos al máximo se va a poder aprovechar. Y dentro de cada una de estas están las generaciones. Cada año sacan una nueva versión. Entonces vos tenés un i3 de 10ª generación, de 9ª generación, de 8ª generación. Hoy en día están por sacar la 10ª generación. Entonces vos tenés, por ejemplo, un i3, que es de 8ª generación. Pero también tenés un i3 que es de 7ª generación. Tenés un i3 que es de 3ª generación. Igual que tenés un i7 que es así. Entonces, ¿qué diferencia hay? Y capaz que si tenés un i7 de 3ª generación, es más o menos lo mismo que tener un i3 de 7ª generación. Entonces, tener un i7 no es sinónimo de tener la capacidad de cómputo más alta. Depende mucho de cuándo es que lo hicieron, porque la tecnología va avanzando y las cosas se van quedando atrás, y lo que antes era bueno, ahora es igual a lo gama baja de hoy en día. Por lo que no hay que llevarse solamente por el nombre, sino que hay que tener muy en cuenta de qué año son. ¿Alguna duda de procesadores? Bueno, se está por acabar el tiempo, así que explico más o menos qué es la memoria RAM y bueno, el resto queda para la semana que viene. Una memoria RAM, habíamos visto dónde están los sockets. Para la memoria RAM funcionan para poder trabajar de forma mucho más rápida. La memoria RAM es lo más rápido que hay en la computadora, pero tiene una capacidad limitada, es muy cara. Entonces por eso es que no se trabaja siempre con una memoria RAM como
memoria de almacenamiento. Además, una característica que tiene es que RAM significa Random Access Memory, o sea, memoria de acceso aleatorio, y va guardando las cosas en los diferentes lados que hay de la memoria, pero también es volátil. Entonces, cuando uno le saca la alimentación energética a una memoria RAM, todo lo que hay se borra. En cambio, eso no pasa con los discos los discos de almacenamiento donde uno guarda la información. Entonces, para lo que se usa la memoria RAM es para cargar ahí el sistema. Por eso yo tengo mi computadora y inicio Windows, va a la memoria RAM. Entonces el procesador, cuando quiere hacer algo de Windows, busca la memoria RAM, que es mucho más rápida, y no pierde tiempo yendo al procesador, yendo al disco de memoria de unidad de almacenamiento, que es más lento. Y bueno, hay diferentes tipos de memoria. Esta es una SODIMM, se llama. Es una memoria más chiquita y son de notebooks. Y estas más largas son DIMM. Esta y esta son las dos memorias RAM. Nada más que esta tiene esto azul, que cumple la función de disipador. El disipador hace que sea más... elimina el exceso de calor. Todo lo que hay en electrónica, que es esto que son todas las partes de la computadora, trabajan mejor con menores temperaturas. Porque el calor lo que hace es que tengan que trabajar más lento para no sobrecalentar y quemarse. Entonces son inteligentes y buscan mantener la temperatura. Si una memoria o cualquier parte de la computadora empieza a subir la temperatura, lo que va a hacer es bajar la potencia. Entonces va a poder enfriarse. Como contraparte, hay una baja en el rendimiento. A eso se deben los diferentes tirones o lag que uno tiene cuando juega, por ejemplo. Es una de las cosas. Bueno, ya se acaba el tiempo, así que hasta acá es la explicación de hoy.